dos, sem- 2 semanas que hemos nosotros empezado eh, con este taller, eh, este taller, hermoso taller sobre la catequesis evangelizadora. Creo que durante este tiempo ya llevamos, y con hoy vamos a hacer tres sesiones en las cuales hemos hablado sobre la catequesis evangelizadora, los elementos que debemos nosotros de tener en cuenta, cómo nosotros debemos también de tener ojos abiertos, porque también la tenemos que hacer a muchas veces de psicólogos. Oigan, bien, ¿por qué? Porque a veces los niños y jóvenes que nos llegan a nosotros no sabemos su historia y a veces pueden ellos cargar con tantas cosas y a veces cuando decimos, ay, que este niño se porta mal, es que este niño no pone atención, que este niño siempre comporta, mejor pongámosle más tarea porque no pone atención y esto, y pobre niño. A veces utiliza la iglesia como un refugio o un momento para que tal vez en el cual él se siente libre porque en casa no lo dejan a él estar libre, sino que simplemente busca que lo escuchen, busca que le pongan atención. Y a veces nosotros como catequistas y como maestros, también nosotros debemos de ser, ¿qué? Quienes lo guíen. De cierta manera no podemos nosotros solucionarles la vida. Eso es como una parte que debemos nosotros de poner atención. No podemos nosotros ser la solución, ni mucho menos decirle, este es el camino, esta es la solución, no, sino orientarlo, guiarlo, porque al final, ¿quién es el que toma la decisión? Pero uno pone su esfuerzo, uno da su granito ahí para que la persona vaya mejorando, la persona se vaya encontrando consigo mismo. Entonces, durante estas noches que hemos tenido de formación, pues vamos a, a tener de cierta manera ciertos elementos que nos pueden servir. A veces dicen, y eso siempre tienen que tener en cuenta ustedes, y es el presupuesto que debe tener cada catequista. Cuando me refiero a presupuesto, me estoy refiriendo al conocimiento que debe de tener, es acerca de saber el catecismo de la Iglesia Católica y saber los contenidos y los elementos que contiene. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo va a ser un catequista? ¿Cómo va a ser alguien, un predicador? ¿Cómo va alguien dar ciertos temas si ni siquiera sabe acerca de su fe? Y ni siquiera sabe de la fe en Jesucristo. Porque a veces reducimos, como lo he dicho otras veces, a fe solamente a creer. Pero ¿cuáles son esos elementos que nosotros debemos de creer? Ah, está el credo, que el que profesamos todos los domingos. Pero ¿sabemos nosotros realmente qué hay de fondo en todo lo que decimos? Cuando decimos Dios de Dios, luz de luz, se oye bonito, pero ¿entendemos realmente el contenido que nos quiere transmitir? Engendrado, no creado. Ay, qué bonito. ¿Sabemos realmente por qué dice el credo esa parte de esa manera? Pues son cosas que vamos a ir descubriendo y tener ciertos argumentos y también tener, como diría en Primera de Pedro 3:15, que este es el texto que vamos a manejar nosotros hoy y durante toda esta catequesis, Primera de Pedro 3:15, hay que estar siempre dispuestos a dar razones de nuestra esperanza. Otra traducción dice, a dar razones de nuestra fe. Entonces, ¿cuán dispuestos estamos nosotros? Solo estamos haciendo una retroalimentación de lo que hemos visto. Estábamos hablando también hace 2 semanas acerca de la creatividad y decíamos que la creatividad no solamente se va a quedar involucrada en las cosas de sentir, que yo sé hacer esto, yo sé lo otro, no, sino también en mi forma de vivir. Y también ver la forma de vivir de los catequizandos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque como lo que platicábamos, muchas veces pensamos que una catequesis, si no hubo alegría, si no hubo brincos, si no hubo gritos, fue un fracaso. Pero a veces no nos damos cuenta qué es lo que nos pide el tema. A veces el tema nos pide a nosotros, sí, momento eufórico, o sea, de alegría, pero también a veces nos pide momentos de llamémoslo así, de espiritualidad, momento de meditación, momentos de reflexión, o quizás a veces un tema nos va a lanzar a un momento con el Señor y toca porque va conforme al tema. Entonces, catequesis, por lo tanto, no es sinónimo a dinámicas, no es sinónimo a juegos, sí, son importantes, porque ayuda también a hacer más amena la catequesis, pero no lo es todo.
Y a veces nos preocupamos tanto en el juego que no nos preguntamos y no nos damos cuenta si realmente el mensaje llegó al joven, si realmente caló. Yo sé que me están, aquí tal vez hay maestros que ahorita están sintonizando. Y resulta que una vez, y todavía lo estoy haciendo, eh, con mi hermano, pues le decía en una ocasión, mira vos, fíjate que necesito, necesito hacer algo para los alumnos de la escuela de laicos, pero necesito un laboratorio que les pueda ayudar a ellos, no solamente para que me digan qué positivo o negativo, como a veces pensamos de la evaluación, que eso ya quedó, caducó, esas evaluaciones de positivo y negativo y sugerencias, eso ya no se hace, aunque no nos llevan a nada. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Por ejemplo, existe un método, y no me dejarán mentir los que son maestros, que se llaman las 3Q: qué sabía, qué sé ahora con el contenido y qué quiero saber. O sea, cuestionan a la persona en sí, el conocimiento que tenía, lo que ha entendido y qué quiere saber más. O sea, introducirlo, ir más allá. Y créanme que lanza bonitos resultados. Y entonces, ¿a qué lleva ello? De cierta manera, a ver qué es lo que aprendió. Ya no está, hágame un resumen de tal cosa. Ya sé que lo va a copiar literalmente del texto del catecismo o de tal cosa. No, sino que ahora también hay que involucrar a los jóvenes y niños a que produzcan conocimiento y produzcan criterios. Porque qué feo que haya una persona o un catequista o sacerdote que no tenga criterios propios, porque sería fatal. Y como diría otro en otra ocasión, mi maestro de literatura, diría él, eh, tengo miedo a una persona de un solo libro. O sea, en el sentido de que solamente nos quedemos con un solo libro. Y siempre les digo a ustedes, no nos quedemos con todo lo digital. Siempre es bueno tener en cuenta eh, nuestras notas. No perdamos el hábito de escribir. No perdamos el hábito de tener nuestro cuaderno, de tener notas. Por eso decía en una ocasión ese mismo catedrático, verba vola, scripta in manem. Más vale un papel mal emborronado que una mente privilegiada, porque la mente a veces, de tantas cosas que tiene, se nos olvida, pero a veces ahí podemos nosotros recurrir a nuestras notas que nos pueden llevar a nosotros a recordar el contenido que tenemos. Entonces, para empezar, nosotros siendo catequistas, primero tenemos que hacer los que tenemos que aprender y no creernos que nosotros somos los maestros, lo que lo sabemos todo y que a nosotros nos tienen que hacer caso, no, sino simplemente somos servidores, nosotros tenemos que aprender primero. Entonces, ya tomando en cuenta un poquito esto que habíamos aprendido las semanas pasadas, ahora tocamos un poco lo que caíamos sobre el objetivo. Y este objetivo que nosotros vamos a tener aquí en cuenta nos va a servir para muchas cosas. ¿Por qué? Porque aquí está entonces el meollo de todo ello. ¿Qué queremos? Descubrir elementos generales y talentos personales útiles en la catequesis. De manera que siendo nuevo en su ardor, expresión y métodos, pueda ser portadora de una verdadera experiencia. Óigalo bien, esto es lo importante de la catequesis, experiencia de Dios de manera cercana, dinámica y evangélica. O sea, dinámica no me refiero a solo juegos, ¿no? La palabra dinámica va mucho más allá, o sea, una catequesis en movimiento, o sea, en el sentido de que no solamente estoy repitiendo los mismos contenidos de hace 10 años o del año pasado, sino que cada día se actualiza, cada día podemos hacer una catequesis distinta, pero con el mismo contenido. Entonces, es eso lo que nos quiere reflejar, eso, el objetivo que tenemos. Ya decíamos acerca de nuestro itinerario, ya hemos visto estas partes, pero aquí nos va a quedar a nosotros como este quinto punto, los principios didácticos y elaboración de un proyecto. ¿Cuál va a ser nuestro proyecto? Y eso lo vamos a ir viendo más, más con un tiempo más adelante. El proyecto va a consistir en que todos los que estamos participando aquí va a tener un tema a desarrollar, pero no que usted lo va a dar, no, sino el sentido de que usted va a elaborar una catequesis. Y según el tema que le corresponde el tema, pues vamos a ir dando y juntando y haciendo nuestro propio folleto de catequesis de confirmación y de comunión, que puede quedar como ya un proyecto de catequesis de la parroquia como tal.
Entonces no se trata aquí que, entonces, ¿cuáles son los temas que hay que dar? ¿Cuál es la catequesis que? No, lo vamos a hacer todos juntos porque ese es el proyecto, por eso es que estamos aprendiendo todo ello. Y vamos a tener los elementos importantes que nos pueden llevar a nosotros a realizar y a elaborar este proyecto de catequesis. Entonces, vamos. Entonces, con eso ya hablábamos acerca de la creatividad, las cosas que es ser creativo, y nos referíamos tanto que también es la misma esencia de la persona, algo con lo cual la persona se va ejercitando, su forma de vivir. Decíamos también que cuál es la técnica fundamental para ir creciendo también en estos conocimientos, crearnos problemas. Y no en el sentido de que el problema como tal, así en el sentido de ponerme en pleito, no, sino en el sentido de hacernos preguntas. ¿Qué será esto? ¿Qué será aquello? ¿Será que realmente Dios actúa de tal manera como yo lo he aprendido? ¿O cómo es? O sea, que hacernos cuestionamientos a nosotros mismos que nos pueden llevar a nosotros a un conocimiento aún más de lo que ya sabíamos nosotros. Las dificultades, decíamos, que no queremos nosotros cambiar respuestas, tener el gusto y familiaridad por la catequesis, las dificultades que vamos a encontrar también en la cultura y lo social. Por ejemplo, hay parroquias en las cuales le llamamos parroquias de paso. ¿Por qué razón? Porque hay personas que llegan y no permanecen, no tienen identidad como parroquia, porque solamente están de paso, de viaje, pasan y pasan y pasan, y no hay algo concreto, por decirle. Entonces, la cultura y el entorno social va a veces ser una dificultad en todo ello. Les hablo desde este sentido, por ejemplo, cuando estuve en el Calvario, en la zona 1, 18 calle, pues esa es una parroquia de paso. Y esta parroquia de paso, pues cuesta a veces involucrar a agentes de pastoral, quién va a ser ministro, cuesta mucho. ¿Por qué razón? Porque no son personas que habitan en el lugar, no son personas que viven allí, que van a estar activos y que van a decir, miren, queremos hacer una reunión, vengan. No, no se puede. ¿Por qué razón? Porque viven en distintas zonas, en diferentes lugares, pero como siempre han crecido en devoción para llegar al Calvario, pues llegan. Pero no es que estén al 100, sino que eh, por sus devociones, pues llegan, pero que también están comprometidas, pero sí cuesta poder decirle de esta manera, crear, vamos a tener tal catequesis para tal día, sí, ahí vienen, ¿no? Imagino, me acuerdo que cuando le daba catequesis a los de la hermandad de Jesús, de Cristo yacente de ahí del Calvario, pues nos reuníamos cada 15 días los sábados, imagínese usted. Al Calvario llegaban cada 15 días personas que venían desde Cobán, porque pertenecen a la hermandad, a recibir su catequesis. Imagínese usted venir cada 15 días de Cobán para recibir la catequesis porque era parte de la hermandad. Y la pregunta era, ¿les cuesta venir? Sí, cuesta venir, pero nos gusta. Y venir. Imagínense eso. Anima bastante escuchar esas palabras. Los aspectos positivos que mirábamos que podemos nosotros encontrar en una realidad en la cual tenemos nosotros que dar catequesis, decíamos que es necesario aprovechar lo humano, todo lo bueno puede ser mejor. Con esto les resaltaba a ustedes que no, con esta catequesis que estamos dando, con esta formación, con las cosas que estamos diciendo, no estamos diciendo que está mal, sino que podemos aún mejorar y podemos ser mejores, siguiendo este segundo punto. Todo es bueno, pero puede ser mejor. Es propio de la gente que piensa, no de inteligentes. Entonces, la catequesis es eso. No solamente, porque si estamos hablando de personas que piensan, solamente para, pues, eso se dice, solamente son pensantes en acción, no hay nada. Entonces, la inteligencia nos lleva a nosotros también a la acción. Se explota las formas diversas como es el ser humano, o sea, las dimensiones de las cuales hablábamos hace 15 días, la dimensión humana, la dimensión espiritual que lleva en sí a la integridad del ser humano y que lleva también a entender no solamente contenidos espirituales, sino también contenidos humanos que le ayuda a crecer al joven o al niño e ir madurando en su forma de ser, en su forma de actuar. También nos habla como un fin, es como un medio, o sea, en el sentido de todo, la catequesis tiene que llevar a eso,
como decía, el objetivo, una experiencia profunda de Dios. Abarca el entorno humano, mental, social, psicológico y espiritual. Estas son las dimensiones que tenemos que abarcar. Y es lo que la pregunta que hacían hace 2 semanas, ¿cómo se puede encajar? Y les decía yo a ustedes que a veces en la catequesis tocamos estos puntos, solo que no nos damos cuenta. Y a veces hacemos más uso solamente de uno y tiene que ser íntegro. Entonces, si usted mismo se evalúa cómo da usted una catequesis, pues tiene que siempre lanzar a todo ello. Si se dan cuenta, de igual manera se hace en una homilía. En una homilía se va a hablar de cierta manera del entorno social en el cual estaba el pueblo, donde estaba Jesús, su forma de pensar. Ahora dése cuenta cómo se va la homilía. También su entorno humano y también qué nos evoca a nosotros en lo espiritual, a qué nos lleva todo ello. Por lo tanto, entonces, son aspectos que se deben de tener en cuenta. Pues les digo, esto no va a cambiar ya este domingo. ¡Wow! Vas a hacer la catequesis de esta manera. No, eso se va haciendo y se va haciendo camino, siempre y cuando tengamos los elementos que son necesarios para todo ello. Hablamos acerca de la creatividad humana, o sea, los testimonios de creatividad en la historia, que han sido muchos, las perspectivas pueden ser positivas y negativas, en el sentido de que hay muchos en la historia que han dicho que siendo creativos, pues les ha llevado al éxito y otros a caer totalmente en la ruina por la forma de llevar las cosas. Por eso decimos, no solamente estamos diciendo de personas pensantes, sino inteligentes. Y esto solamente es un ejercicio. La creatividad en los sentidos, imágenes y música. O sea, tenemos que hacer uso de tantas cosas. Por ejemplo, aquí en la parroquia pues tenemos, por ejemplo, la pantalla ahí que ustedes pueden utilizar y que algunas veces han utilizado para unas catequesis, eh, que se han utilizado para una catequesis y que de alguna manera van ayudando a que los niños y jóvenes se sientan. Una canción. Me recuerdo que para el retiro que tuvimos con el retiro que tuvimos con los jóvenes de confirmación, si se recordarán, la adoración no fue tanto un punto de recemos salmos, recemos oraciones, no. Fue un encuentro con el Señor y se acuerda. Pusimos ciertos cantos de los cuales tal vez algunos no habían escuchado, pero que sí ayudaban psicológica y también sentimentalmente al joven, o sea, abarcaba esas dimensiones, abarcaba la dimensión humana y la dimensión espiritual, que el joven se sintiera, primero, lo que es, luego, alguien que necesita de Dios, y luego presentar a Jesús, que es el amigo fiel, aquel que los va a acompañar en todo momento. Por esa misma razón los cantos tenían ese auge, porque se repitieron una, 2 veces por el sentido que tenía. No sabemos, en un retiro no sabemos cómo llega un joven, no sabemos las cargas que tienen. Un retiro no solamente es tema y tema, y me gusta mucho la forma como lo hacen acá. Tienen diferentes momentos que les van ayudando a los jóvenes a adentrarse a un momento muy especial y muy íntimo con el Señor. Entonces, todos estos elementos nos ayudan a nosotros y no solamente podemos sentir en sentidos audiovisuales o usando la tecnología, sino también la creatividad que muchos tienen de poder hacer un dibujo con papel y todo ello, y hacer todo ello, o sea, se siente, o sea, se siente algo distinto, se siente algo muy preparado, se siente algo muy familiarizado con las personas que van a vivir ese retiro. Entonces la creatividad va a todo ello. Y ustedes se han dado cuenta muy bien, los que han estado en esos retiros, que bueno, se dan cuenta que no solamente todo el retiro va a ser canto, tema, dinámica, canto, tema y dinámica, no, sino tienen distintos momentos que van ayudando. Entonces, así un poco de esa manera tienen que hacer una catequesis, como les digo. No solamente caer en un estándar de decir eh, oración, porque eso es lo que caemos siempre. Oración inicial, lectura de quizás un texto bíblico, el tema como tal, opiniones, un juego. Ya sabemos cuál es el esquema, ¿verdad? Cuando realmente a veces podemos iniciar con nuestro tema.
pum, 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 pum. Luego, al finalizar el tema, podemos hacer la oración. Luego de la oración, ya el momento en el cual el joven se siente relajado, ya puede ir a jugar, ya puede sentirse ya tranquilo porque ya recibió el tema. Pero nosotros, ¿qué hacemos antes del tema? A veces va el juego, 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 el canto, el canto, el canto. Y a veces también requiere, a veces momentos, a veces nosotros lo decimos así, momentos crudos, en el cual dirá el joven, ¿y ahora qué pasó? Y el juego, ¿no? Sino crear diferentes escenarios en una misma catequesis puede ayudar bastante. Entonces, para que no siempre sea lo mismo, no siempre sea el mismo esquema, canto, oración, tema, oración y a escupir a la calle. No, sino que deben remover ciertas cosas. Nadie ha dicho que por fuera tiene que hacer oración inicial, el inicio y tal. No, puede ir intermedio. La cosa es que el joven se sienta atraído y que el joven se parte, parte de la catequesis y el joven se sienta partícipe, se sea uno con todo ello. Esto es un, Esto es algo que he aprendido en los encuentros que se tenían anteriormente, hace como ¿qué? 10 años, cuando estaba en la pastoral juvenil, se mantenía entonces eso, de que no siempre va a ser la misma reunión, no siempre va a ser el mismo esquema, siempre podemos cambiar, ir mejorando y cambiar de lugar esos momentos para que sea más amena, para que no siempre sea lo mismo. Porque a veces, igual como pasa a veces a las reuniones que nosotros asistimos, ¿verdad? Ya sabemos qué va a haber, ya sabemos ese mismo esquema que ya les he dicho. Oración, canto, dinámica, cuando pueden haber otros signos, y pueden haber signos. A ver, les voy a invitar a todos ahora que enciendan una vela. Ah, les voy a invitar a ustedes que escriban su nombre. Ah, ahorita en la oración vamos a hacer ahorita que vamos a pedir por sus papás, que cada quien mencione a su papá o a su mamá o quien sea. Y vamos a pedir por ellos. O sea, que el joven y el niño sea parte de la oración y no asustarlos. Ah, es que eso da risa. ¿Verdad? A veces nosotros utilizamos las cosas como castigo. Si no te portas bien, vas a hacer la oración inicial. Si no te portas bien, en la próxima te toca dar tema. Y asustamos a los jóvenes con eso. Igual como pasó en una ocasión en el seminario, decía, bueno, un joven que ya no está, bueno, ciertas cosas, y decía, bueno, mucha, vamos a hacer tal proyecto para el seminario, para el edificio tal, y vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero aquel que no apoye, de castigo, hora santa. Y dice, bueno, ¿cómo va a ser castigo una adoración al Santísimo? No puede ser castigo, ¿verdad? Entonces, son cosas que a veces nosotros metemos en la catequesis que no debería ser así. Entonces, la creatividad ante todo que nos puede llevar a nosotros a ir mejorando. Y llegamos hasta esta parte, se recordarán ustedes. La catequesis evangelizadora en su parte 2. La riqueza personal, mis talentos. Cada quien tiene mucho que dar. Y esta imagen ilustra bastante, porque hay veces que decimos, ah, yo como quisiera ser como tal persona que tiene tales dones. Yo como quisiera ser tal persona que se nota muy alegre. Es como este conejo que aparece ahí que tiene el gran arbusto de la zanahoria así de fuera, pero por dentro no tiene nada. Cuando realmente, ¿cuál es lo que vale más? Por eso la riqueza personal. ¿Será que somos como la zanahoria grande y que aunque las ramitas son pequeñas, tal vez porque no somos tímidos o porque a veces nos da vergüenza, a veces nos da miedo demostrar lo que podemos hacer y que podemos innovar? Porque estas ramitas que nos llevan a veces a nosotros a pensar y decir, ay, mejor no digo nada porque si lo digo tal vez ni lo van a tomar en cuenta. Ah, mejor no lo digo porque de plano que me van a decir que no. Ya nos predisponemos, ya prejuiciamos sobre las cosas y no sabemos si qué tal nos iban a decir sí o no. Entonces, tenemos que tener en cuenta entonces toda esta parte, la riqueza personal, los talentos que cada uno de nosotros tiene y que puede llevar en cuenta para salir adelante. Entonces,
La riqueza personal, mis talentos. ¿Cuáles son nuestros talentos? Si usted tiene ahorita su cuadernito a la mano, porque debería de tenerlo, porque este es un curso, este es un... Escriba los talentos que tiene. No importa, que le dé vergüenza. Escriba los talentos que tiene. Aunque no tenga voz para cantar, pero si le gusta cantar, es uno de sus talentos. Aunque le gusta hacer dinámicas, aunque le da vergüenza hacer las muecas que hay que hacer, pero póngalo ahí. ¿Qué talentos tiene usted? Mis talentos. Tomémonos unos segundos y escriba y piense en sus talentos. ¿Cuáles son los talentos? Esa es su riqueza personal, eso que Dios le dio. Y vamos a ver qué riqueza tenemos nosotros. Y al momento en que usted va escribiendo y va demostrando qué talentos tiene, se va a dar cuenta que tiene mucho potencial y tiene mucho que dar. Lo que pasa es que a veces nos da miedo demostrar. Entonces, tomémonos unos segundos. Si no tiene su cuaderno, piense qué talentos tiene y dentro de esos talentos que tiene, ¿cuáles no ha llevado usted a cabalidad? O sea, en el sentido de cuáles no ha hecho usted. Tal vez sí los tiene y sabe que los tiene, pero como les digo, por miedo, por vergüenza, a veces no se realizan. Entonces, eh, vamos a todos a realizar esto. Recordemos que es una formación seria que nos puede llevar a nosotros, siempre y cuando a encontrarnos siempre con nosotros mismos. Entonces, cuáles son nuestros talentos para la catequesis y pensemos realmente en nosotros. Ahora les digo, no tomemos estas cosas en forma de broma, no tomemos estas cosas como un juego, sino algo que nos puede ayudar a nosotros, porque después vienen las preguntas y las cuestionantes y qué vamos a responder, pues no sabemos. ¿Y cuál es la importancia de estos talentos? Pues ya lo sabemos muy bien. Los talentos para nosotros nos pueden llevar, ahí sí, volver a lo que decíamos, primera de Pedro 3:15, dar razones de nuestra fe. Entonces, eh, téngalo en cuenta. ¿Cuáles son nuestras riquezas entonces personal? Y esta otra diapositiva va un poco enfocado a lo que les estaba diciendo. ¿Por qué el ejercicio? ¿Por qué este ejercicio? Porque nos lleva a descubrir que todos tenemos inteligencia en mayor o menor grado, pero tenemos. Somos complementarios. ¿Por qué razón? Por ejemplo, un matrimonio. Un matrimonio no todos van a ser alegres, no todo, no el hombre y la mujer van a ser molestones, siempre va a haber uno serio. ¿Por qué razón? Porque son complementarios. Entonces, porque si a todos les gusta hablar, a todos les gusta bromear, los dos van a querer hablar y no se van a poner de acuerdo, hasta van a resultarse peleando y no se de cosas. Entonces, también en la catequesis, los equipos de catequistas son complementarios. Cada quien responde a sus capacidades y a sus talentos. Antes de la capacidad creadora, descubrir capacidades, aptitudes y mejorar carencias, lo que ya decíamos. Dentro de los talentos que tenemos, también nos queda a nosotros ver qué mejorar ante esas carencias que tenemos. Tal vez había que potenciar más alguna área ahí, algún talento que tenemos, pero que, como les digo, a veces por miedo y timidez no se lleva a cabo o se nos pide explotarlas y mejorarlas, porque a veces podemos tener el talento y tal vez explotarlas y tal vez lo hacemos y damos a conocer lo que tenemos y hacemos esto y un sinfín de cosas, pero también a veces es necesario mejorar. Siempre vamos a encontrar esa palabra mejorar, porque eso es parte de la catequesis y parte de todas esas cosas que nosotros estamos aprendiendo. Siempre les he dicho esto. A veces la catequesis llega a un punto en el cual llega a ser como, ahí sí, un fracaso. Y siempre se lo he dicho a algunos. Todo va a depender cómo se ofrece el producto. Eh,
Siempre he dado mi ejemplo que en mi parroquia anualmente hay alrededor de 1,600 o 1,800 confirmantes. Pero si yo hablara de los catequistas, me faltan un montón. Y realmente se quedan todos estos 1,600 jóvenes dentro de la iglesia, para nada. No vemos a ninguno. ¿Por qué? Porque depende cómo se vendió el producto, o sea, en el sentido de cómo se transmitió el mensaje. Porque lamentablemente a veces nos esforzamos más en acabar un listado de temas que es que hay que acabar con el folleto, es que hay que acabar con listados de... Sí, eso está bueno calendarizar, pero como nos dicen a veces los maestros en la universidad o en el colegio donde estemos, nos dicen, aunque nos atrasemos, pero para mí es importante que aprendan. Eso dicen muchos catedráticos. Porque ¿de qué nos va a servir avanzar y avanzar y avanzar y avanzar si no se les quedó nada? A ese sí es un gran fracaso, porque no dimos el producto y no transmitimos el producto como debería de ser. Por ejemplo, un agente de ventas. Un agente de ventas tiene que saber muy bien el producto que ofrece. Saber muy bien el producto que ofrece como si lo conociera él mismo y como si fuera parte de él. Saber responder sin miedo. Saber responder a las preguntas que van haciendo y se van suscitando acerca del producto. ¿Para qué? Para poder vender. Y si no tiene astucia y si no tiene, podemos decir aquí, el talento para ofrecer el producto, fracaso, no vendió. Eso se mira un poco en psicología empresarial y también eso también se tiene que tener en cuenta. Saber acerca del producto que se va a vender. Si no sabemos, fracaso. ¿Y por qué digo eso? Eh, Porque hay veces que podemos decir que un problema de los cuales existe ahora en actualidad en el catequista, me refiero a catequista a nivel general, es que a veces, les decía al inicio, o sea, está bien que se tenga la disponibilidad y de verdad que se les agradece bastante, pero también es bueno también siempre poner aún más de nuestra parte en los contenidos que se pueden tener. No solamente, como les digo, tratar la manera de vender. Yo no sé si usted ha entrado a veces a centros comerciales, a algún local por ahí, y cuando entra ni siquiera le abren, ni siquiera le ofrecen, ni siquiera le dicen qué quiere, o simplemente podría ser que le hagan una mal cara, qué quiere, qué necesita. Ay, ¿qué vale esa mochila? Vale 80 quetzales. ¿Le dará gusto a usted comprar una mochila que aunque estuviera al mejor precio, con una actitud de esa manera? No, ¿verdad? Como me dijo en una ocasión un compañero cuando fuimos a comprar en una ocasión una computadora, entramos y nos dijo, esta computadora aquí está. ¿Y cuál es el procesador? Pues no sé. ¿Qué tipo de, cuántos gigas de RAM tiene? No sé. Entonces, como dijo ese compañero, no me convenció, entonces no lo compré. Entonces, de igual manera, es la catequesis. ¿Cómo nosotros convencemos? ¿Cómo nosotros damos el contenido? Y en otras palabras, hablando hacia a nivel empresarial, ¿cómo nosotros vendemos el producto? Entonces, es algo que debemos entender. Este es una de las cosas que tal vez puede a nosotros llevarnos a crearnos retos, la capacidad de crear. ¿Por qué estoy hablando primeramente de la capacidad de crear? Porque toda aquella persona que ya tiene ciertos criterios y tiene contenidos académicos, podríamos decirlo, y contenidos espirituales y humanos, pues ya tiene la capacidad de producir, podríamos decir en este, ¿verdad? Contenido que le pueda ayudar a los jóvenes. Y eso es lo que platicábamos la otra vez. A veces nos limitamos solamente a un folleto y lo que dice el folleto es palabra de Dios y de ahí ya no puedo tomar absolutamente nada. ¿Por qué? Es que ya no, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad de crear y de tener un conocimiento propio. No producimos conocimiento.
Entonces, cuesta. Y cuesta, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a ello. No estamos acostumbrados a veces a leer, no estamos acostumbrados a veces a atender, a veces comprar un libro o leer, llenarme de contenido, aunque no sea contenido espiritual, pero un contenido también en cuestión de lenguaje nos puede ayudar bastante. Entonces, tenemos que también tener capacidad de crear y por eso va enfocado al proyecto que habíamos dicho en el objetivo, un proyecto de catequesis. Entonces, ahora los puntos, un proceso continuo que debe trabajarse intensamente y constantemente para que pueda desarrollarse cada vez mejor. Si dedicamos tiempo y esfuerzo, mejores resultados. Implica descubrir nuevas cualidades personales. Si yo le dijera a ustedes ahorita, escríbame un párrafo acerca de tal tema, sin que usted tenga un documento acerca de la catequesis, yo estoy seguro que usted me va a escribir realmente un contenido, porque tiene capacidad también de crear, pero ¿cuán puede usted llenar acerca de un tema? Por ejemplo, si yo les digo ahorita, háblenme acerca de la palabra apocalipsis, no hablé del tema, palabra apocalipsis, ¿qué quiere decir? Escríbame en una hoja y usted me lo escribe y algunos podrán escribir 2 o 3 palabras, una línea, algunos podrán llegar a 2 líneas, otros a 3 líneas, pero escribir páginas, se puede, pero tenemos que tener de cierta manera capacidad mental y también conocimiento. Entonces, tenemos que entonces capacidad de crear. Y entonces, ¿a qué nos lleva esta capacidad de crear? A que también en la catequesis, por eso les he dicho en otras ocasiones, cuando se trata de una catequesis, a mí no me gusta leer la catequesis. ¿Por qué razón? Porque se tiende a ser aburrido. Si ya le voy a dar el documento a las personas, ¿para qué se lo voy a leer? Sino aquel que es catequista ya está capacitado, ya tiene todo aquí en la mente y desarrolla el tema. Desarrolla el tema sin necesidad de tener el folleto. Desarrolla el tema y está dispuesto a preguntas. Y si a veces no sabe usted la respuesta a esa pregunta, pues ser humildes. A mí me ha tocado a veces. Mira, esta pregunta, fíjese que tal cosa. Ay, fíjese que no lo sé. Solo que me da tiempo. Posiblemente la otra semana, cuando toque la otra clase, le traigo la respuesta. A veces hay que ser humilde. No todo lo sabemos. No todo, a veces no tenemos la capacidad también de tener tanto contenido. Y es lo que pasa a veces con nosotros. A veces con nosotros, a veces, por ejemplo, el padre Federico en otros lugares, cuando uno da formación, como si uno fuera diccionario. A ver, ¿qué significa tal palabra? Fíjese que usted me dice, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Ay, como si uno fuera diccionario y uno tuviera todo aquí. Cuesta. Entonces, a veces también es bueno, ahí, como les digo, ser humildes y decir, "Bueno, esto no lo sé, pero lo voy a averiguar, lo voy a estudiar y le voy a dar la respuesta". Y así puede ser con los jóvenes también de igual manera. Si no sabemos a veces la respuesta, pues también ser humildes, fíjate que no lo sé. O tal vez no es un tema del cual yo estoy acostumbrado, no es mi área ese tema, pero voy a consultar. Distinto, ¿eh? Entonces, llevamos más a la segura para darle una respuesta al joven o al niño que inventarnos cosas que quizás no pueda suscitarse en todo ello. Entonces, por ejemplo, algo que decía el padre hoy en la reunión de consejo y, y que se ha extendido mucho y lamentablemente hasta el Papa Francisco lo ha dicho y también lo ha dicho este cardenal Sará, que lamentablemente estamos cayendo ahora en el error de decir y pensar que la misa virtual, o sea, que no hay misa virtual, así le han llamado, los que siguen pues la transmisión de la misa en sus casas, teniendo las posibilidades de estar presencialmente, es lo mismo. No es lo mismo. Al contrario, hasta caemos en un pecado, el pecado de omisión, porque pudiendo estar, no lo estamos. Y educar, lamentablemente eso se dio en unos colegios, ahorita estaban contando el domingo, en un colegio
de esta zona y de otras zonas, pues les están diciendo a los niños de primera comunión y a los jóvenes de confirmación que es lo mismo participar en la misa virtual y la misa presencial. ¿Cómo va a ser eso? No, eso no puede ser. Entonces, tenemos entonces también capacidad. Es que a veces porque se escucha eso, porque alguien no dice, todos piensan eso y no tenemos criterio propio. Lo que dicen otros me lo dice tal persona. Por ejemplo, como le decía yo a unos jóvenes el día sábado, a veces no tenemos criterio y lo que escuchamos y nos gustó, solo repetimos. Por ejemplo, aquel dicho, así como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Eso nunca está en la Biblia. Pero a veces nosotros confundimos porque se oye bonito o porque alguien lo dijo, nosotros lo repetimos. No tenemos criterio, no tenemos capacidad. Nos gusta escuchar y repetir a veces como loros lo que dijo otra persona. Y entonces aquí va un poco enfocado a ello, la capacidad de crear. En otras palabras, la capacidad que nosotros tenemos de producir conocimiento, de producir eh, podríamos decir, reflexión en la persona, en las personas, y no estar repitiendo lo que dice un libro. Y entonces caemos ya a esta tercera parte, que esta tercera parte la vamos a ver después de que nosotros hayamos ya entendido lo que nos quiere decir la catequesis que vamos a llevar nosotros, que va a ser acerca del compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que vamos a nosotros a tener presente durante estos días que vienen, donde vamos a meditar sobre ello. Y si usted quiere, pues, tenerlo, pues, no son tan caros, hay en diferente presentación. Este vale que 41 quetzales vale. Y también se les puede enviar en vía digital por si usted lo desea tener en su teléfono o lo desea tener en su computador, pues ahí lo puede tener. Se les va a enviar a todos ustedes. Y ya vamos a iniciar entonces con el apartado 1, que ya vamos a adentrar con esta primera parte, que se titula La profesión de fe. Entonces, la profesión de fe, allá nos vamos a adentrar entonces a tener presente lo que creemos y por qué creemos. Y vamos a ir descubriendo muchas cosas en todo ello y por lo tanto nos vamos a adentrar entonces ahora al conocimiento y a la teología de nuestra Santa Madre Iglesia. La iglesia que nos orienta a nosotros y que nos lleva a encontrarnos con Dios. ¿Por qué queremos aprender de ello? Porque ello nos va a llevar a nosotros al conocimiento de Dios. No solamente al conocimiento de Dios, sino por lo tanto también tener criterios y también formar a nuestros jóvenes en la fe de la iglesia. No en la fe de Ángel, no en la fe de Brian, no en la fe de Diana, no, en la fe de la iglesia que la profesa en Cristo Jesús. Entonces, ahí la dejamos entonces con lo de la catequesis evangelizadora y luego ya terminando ciertos bloques vamos a seguir con esta tercera parte que nos va a llevar a nosotros al proyecto de catequesis. Entonces, sin más, no sé si tienen alguna pregunta o algo que decir. O algo por el estilo, algún comentario. Nada de nada. Sí. Nadie. Muy interesante, padre. Me llamó la atención, pues que hay que compaginar todo, ¿verdad? Sí, Que muchas veces nos inclinamos eh, por uno de esos conjuntos que forman toda una catequesis, ¿verdad? Un lineamiento y hay que, todo tiene que entrar en conjunto, ¿verdad? Tomarse en cuenta según las necesidades, pues, ¿verdad? Del grupo, pero para que sea amena y dinámica la catequesis. así es, hermano. Muchas gracias. Bueno, Entonces, como no hay
preguntas. Entonces vamos a dejarla hasta ahí. Entonces le va a pedir a la hermana Amarilis si nos puede ayudar con la oración final. Y terminamos entonces por el día de hoy. Se durmió, hombre.